Buenas tardes. Emergencia y control de incendios. Me presento, soy Álvaro Campo de Ler, el académico que va a realizar esta asignatura durante este módulo. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué vamos a entender nosotros por emergencia? Emergencia en sí es una interrupción no programada de un proceso cuya posibilidad de generar daños a las personas requiere de una intervención inmediata y organizada. ¿Ya? Las emergencias muchas veces van a ocurrir no solamente dentro del ámbito laboral, sino también del ámbito de la vida diaria, de lo cotidiano. ¿Ya? Hay que entender que la emergencia nos va a sacar a nosotros de nuestro normal funcionamiento, ¿no? Nos va a sacar de lo que nosotros estamos haciendo. Independiente de esto, toda empresa, toda organización debe tener en ciertas estructuras para poder dar respuestas a una emergencia. De ahí que dice esta misma definición, una intervención inmediata y organizada. ¿Ya? Las emergencias no son todas iguales, son todas distintas, son todas diferentes. Incluso, por ejemplo, una emergencia como un incendio puede ser también distinta de una empresa u otra o de un proceso u otro, ya que un incendio no necesariamente se va a originar porque se está quemando una madera, sino que también puede ser por algo eléctrico o un combustible. Hay que entender eso más o menos desde esa perspectiva. Ahora, las emergencias, si nosotros empezamos a categorizarlas y ordenarlas, se van a formar o se van a mostrar en dos tipos, las naturales y las antrópicas. Ahora, emergencias naturales son las que tienen un origen natural, como su nombre lo dice, y en las cuales no interviene el hombre, como por ejemplo terremotos, sismos, tsunamis, aluviones. Ahora, estas implican algo, estas implican considerar la gestión de desastres, ya que su gestión depende de múltiples factores. La gestión de las emergencias que nosotros podamos realizar y que debamos realizar ya no solamente por una obligación legal, sino también por una obligación ética y moral. Ya. Hay que entender que cuando uno habla ya de emergencias naturales, esta implica sí o sí la gestión de desastres, porque la magnitud de esta puede ser algo mucho más complejo de poder tratar, ¿ya? No como por ejemplo puede ser un accidente de tránsito, que es una emergencia sí, específica, que puede ocasionar varias consecuencias sí, pero la gestión de cómo esta se puede administrar es muy distinta, muy diferente. Y viene dado también por la extensión, por la magnitud. Ahora, ¿qué vamos a entender nosotros en la práctica por desastre o por las emergencias naturales? Desastre se va a considerar como la afectación del normal funcionamiento de la población, ¿ya? Y aquí viene una diferencia de las emergencias naturales. La gestión de una emergencia natural hay que dividirla en dos aspectos. Un aspecto primario es lo que se hace con la comunidad y un aspecto secundario es cómo lo hace con la empresa o con la organización, ¿ya? Ahora, los desastres en sí hay que considerarlo como una afectación a un grupo humano, a una población, y de una amplitud bastante grande, ¿ya? En ciertos aspectos el COVID, por ejemplo, se puede categorizar así, ¿ya? Como una gestión, como un desastre, porque nos está afectando nuestro normal funcionamiento. Ahora, ¿por qué cuando uno habla de la gestión de desastre hay que hablarlo un poco más complejo? ¿Por qué? Porque nos obliga a que su gestión considere múltiples factores, como ubicación geográfica, entorno, barrera arquitectónica y entre otros. Otro elemento muy importante también es el clima. ¿Van a haber siempre desastres naturales en Chile? Sí, pero hay desastres naturales que se van a dar en épocas más marcadas. Es imposible, por ejemplo, definir o predecir un sismo, un terremoto, pero sí nosotros tenemos el clima caracterizado por estaciones, una estacionalidad climática, lo cual nos dice, por ejemplo, que en la zona norte, ya desde noviembre, diciembre a marzo, abril, vamos a tener un periodo donde se puede desarrollar, por ejemplo, un boliviano. ¿Ya? Que eso también es un tema de que nosotros como empresa debemos tener una organización. Si por ejemplo tenemos una faena minera en la tercera región, al interior, nosotros debemos estar claros de que en la época de noviembre-abril, más o menos, debemos tener todo un protocolo de acción en el caso de que tengamos, por ejemplo, una evacuación o tengamos personal atrapado que no pueda bajar producto de un invierno boliviano. Por lo tanto, sí nosotros debemos tener ciertos elementos de seguridad o protocolos o normas o procedimientos, que es lo más correcto para este caso, de actuación ante esto. Ahora, el empleador tiene
alguna responsabilidad o obligación respecto a una emergencia de origen natural? ¿Ya? A ver, cuando nosotros hablamos de la emergencia, categorizamos en primera instancia natural y antrópica. Las antrópicas son las que tienen origen humano, en las cuales interviene el hombre, producto de sus actividades, como por ejemplo incendios y accidentes químicos, que son como los dos más comunes, o los dos que de mayor magnitud, en función de su consecuencia. Y los accidentes laborales, ¿ya? Y aparte, ¿el empleador tiene alguna responsabilidad o obligación respecto a una emergencia de origen natural? Son dos preguntas. Ya. Vamos a partir con la última, con la que el empleador tiene alguna responsabilidad. Ya. El empleador, de él no depende si ocurre un terremoto o un sismo, o un aluvión o un tsunami. Él no tiene ese manejo del clima o de una condición geográfica. Sin embargo, la ley obliga a que el empleador debe tener o considerar elementos que le permitan poder realizar una evacuación ordenada. Que todas las vías de evacuación estén libres y despejadas, y que toda señalética esté en el idioma español. Y si tenemos personas que son de otra nacionalidad o hablan otro idioma, también deben estar considerados en aquello. ¿Ya? O sea, el empleador sí va a tener ciertas directrices, ciertas obligaciones, considerando el tema de la evacuación, ¿ya? Y garantizar en el fondo ciertas condiciones de seguridad. Ahora, con respecto a los accidentes del trabajo, o los accidentes laborales, hay que entender algo. Si el empleador tiene que tener una respuesta ante un accidente del trabajo, ¿ya? La ley de accidentes del trabajo de enfermedades profesionales, la famosa ley 16.144, establece que una de las funciones del empleador es garantizar el acceso de primeros auxilios, ¿ya? Una acción de asistencia médica. Ahora, va a depender en realidad del tipo de accidente. Si un accidente es fatal o un accidente grave, en el cual implique el traslado de una persona, más específicamente para accidentes graves, depende del traslado ya con una maniobra médica, la función del empleador netamente es salvaguardar el lugar, ¿ya? Y dar el aviso respectivo a la autoridad y a un equipo de emergencia para que pueda hacer la evacuación del personal accidentado, ¿ya? Ahora, dentro de los accidentes laborales, más adelante, dentro del curso, vamos a ver el concepto de plan de emergencia y de emergencia en sí, ¿ya? Que en el fondo la emergencia uno lo va a categorizar en dos áreas. Preparación y respuesta para la emergencia, la respuesta a la emergencia, y después la evaluación de la respuesta a la emergencia. Esos tres elementos, sin embargo, parten con uno primario, que es la identificación de la emergencia, para que también lo tengamos en mente. Ahora, la emergencia en sí, vamos a tener nosotros tres tipos, ¿ya? Para empezar ya a operativizar el concepto de emergencia. Emergencia, como la definición que vimos al principio decía, que es cualquier elemento o evento no planificado que nos va a sacar de nuestro normal funcionamiento. Ya, eso está como modo global. Sin embargo, nosotros tenemos que empezar a disgregar y a definir las emergencias. ¿Y por qué es bueno hacer esto? Porque cuando ya empecemos a hacer la preparación para la respuesta a esta emergencia, vamos a darnos cuenta que quizás vamos a tener que tener planes específicos de emergencia, en función del tipo. Por ejemplo, vamos a tener una emergencia global, que va a ser un terremoto. Ya, cuando uno habla de emergencia global, en el fondo, es que va a afectar a toda la organización, completa en su totalidad. A diferencia de una específica, o una local, mejor dicho, que la emergencia local, en este caso, por ejemplo, puede ser un incendio de un área del lugar de trabajo, o de un área de la empresa. Algo puntual, algo específico, que solamente va a afectar esa porción de la empresa, no el global. Y también tenemos una emergencia tipo específica, como por ejemplo un accidente del trabajo, que en este caso puede ser un corte, ¿ya? Es importante siempre darnos cuenta que el tipo de emergencia o sus tipos se van a dividir o clasificar en función de su magnitud o de la consecuencia que este puede tener y del nivel en que puede afectar a una organización. Ahora, ¿cómo vamos a gestionar las emergencias? La emergencia en sí hay que entender algo, que va a tener tres elementos principales para poder gestionarla. Ahora, hay que entender cómo la gestión que van a ser todas las actividades y todos los elementos necesarios para cuando ocurra una emergencia poder administrarla de mejor forma. Y así
la consecuencia que esta puede originar tanto a la persona, a las personas, a los trabajadores, como a la organización, sea lo menor posible. ¿Ya? En primera instancia, tenemos que nosotros identificar las posibles emergencias, preparar la respuesta ante la emergencia y luego evaluar cómo ha sido la respuesta. ¿La respuesta ha sido adecuada? ¿Realmente la respuesta que se preparó para poder afrontar dicha emergencia fue la adecuada? Y luego uno se pregunta, ¿se identificó realmente las posibles emergencias? Eso siempre es un tema de la gestión del riesgo en sí. Cuando digo, voy a hacer gestión del riesgo, ¿qué digo primero que todo? Identifico el peligro. Reconozco cuáles son los riesgos asociados a dicho peligro, o la interacción de las personas con el peligro. Luego digo, voy a evaluarlo. En el fondo, darle un valor numérico al riesgo para poder jerarquizarlo y priorizar los riesgos que tengan un valor más alto o una consecuencia mayor. ¿Ya? Y luego controlo. Controlo en función de esta evaluación. Y una vez que he evaluado y controlado, tengo que empezar a hacer una evaluación. Evaluar si realmente las medidas de control han funcionado. Y ahí empieza a haber un proceso iterativo, ¿ya? De evaluar un control y luego recontrolarlo si la evaluación nos dice que realmente el control no ha sido bueno. Ahora, la identificación de la emergencia uno lo hace en la práctica mediante una matriz de identificación de emergencias. Pero para hacer esto en sí, uno tiene que tener un procedimiento, ¿ya? Hay un procedimiento estándar dentro de los documentos del curso. La respuesta, que en este caso puede ser un plan de emergencia global y específico. Un plan de emergencia global, por ejemplo, ¿qué va a englobar? ¿De qué va a versar? En el primer caso, por ejemplo, en caso de evacuación ante un sismo, un terremoto. Si estamos en zona costera o cerca de mar, en este caso una evacuación ante un tsunami. ¿Qué hacer o qué no hacer en caso de incendio, por ejemplo? ¿Ya? Ahora, en caso de emergencia específica, por ejemplo, que en el caso de prevención de riesgo, cuando empezamos a trabajar el concepto de accidente grave, más en específico caída de altura, que es toda caída que tiene un trabajador de una altura superior a 1,8 metros desde el suelo a sus pies, que eso se categoriza como un accidente grave. Y si la persona queda, por ejemplo, suspendida, eso implica un plan de emergencia específico, que viene asociado a cómo yo tengo que hacer el procedimiento de rescate de la persona. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo ha sido la respuesta? Que en este caso puedo hacer un simulacro o simulacros y la evaluación de la respuesta, que en el fondo es tomar un documento, una rúbrica para poder evaluar la respuesta en distintos ámbitos, como por ejemplo, si identificó bien la emergencia, ¿ya? Se avisó bien, se hizo el contacto, se activó un plan de emergencia, un protocolo, se hizo la llamada a un grupo de rescate, entre otros factores. Chiquillos, que tengan muy buen día. Hasta luego.